Hay un ladrón que entra sin que le den permiso. No rompe puertas, ni hace ruido, pero cuando te das cuenta, ya se ha llevado tu tranquilidad, tu claridad y tu fe. Este ladrón vive en tu mente. Se llama preocupación. ¿Cuántas veces has perdido un día entero o una noche de sueño pensando en algo que nunca sucedió? ¿Cuántas veces tu mente ha creado escenarios aterradores y ninguno se volvió real? Napoleon Hill decía que el miedo es la forma más sutil de esclavitud, porque mantiene a la persona atada a un futuro inventado, mientras el presente se escapa. La preocupación parece un acto de responsabilidad, pero en realidad es solo miedo disfrazado de cuidado. Es la mente intentando controlar lo incontrolable. Es el ego que dice, si pienso lo suficiente, tal vez nada salga mal. Pero lo que realmente sucede es lo contrario. Cuanto más piensas, menos vives. Cuanto más calculas, menos confías. Ross enseñó que quien no tiene dominio sobre sus pensamientos es dominado por ellos, y una mente dominada por la preocupación es como un radio desintonizado. Recibe ruidos, pero pierde la melodía de la vida. Jesús, con una sabiduría eterna, resumió en pocas palabras lo que le tomó una vida comprobar. No andéis ansiosos por vuestra vida. Él sabía que la preocupación no produce nada. No crea, no transforma, no construye, solo te desgasta. Mientras intentas prever el mañana, pierdes el poder de actuar hoy. Y es en el hoy donde actúa la fe. Es en el ahora donde la mente se conecta con el Creador. La preocupación es el ladrón de la presencia, y la presencia es la puerta de la fe. Cuando estás completamente en el momento presente, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo fértil. Lo que antes era duda se convierte en dirección. Lo que antes era miedo se transforma en movimiento. Río afirmaba que el primer paso hacia la libertad mental es reconocer cuando la preocupación te está dominando, porque solo cuando la ves como un enemigo disfrazado, puedes elegir un camino más elevado, el camino de la confianza. Y es precisamente sobre esta confianza que comienza a edificarse la verdadera liberación. Hay palabras que nunca pasan de moda. Ellas cruzan siglos, atraviesan sufrimientos, pasan de generación en generación y aún tienen el poder de liberar la mente cansada. No andéis ansiosos por vuestra vida, dijo Jesús. No fue un consejo poético, fue un llamado espiritual, una invitación a salir de la prisión de los pensamientos repetitivos y entrar en un estado de confianza consciente. No dijo, ignoren sus responsabilidades. Dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Napoleon Hill lo llamaría el principio del orden espiritual del éxito. Primero viene la causa, luego el efecto. Primero el estado mental, después el resultado. Cuando buscas el reino, es decir, cuando pones la fe, el propósito y la presencia en primer lugar, la vida comienza a alinearse por dentro y, inevitablemente, por fuera. Pero cuando la búsqueda está invertida, cuando solo te fijas en las cosas, el vacío se amplía y la mente se convierte en un terreno fértil para la ansiedad. Jesús nos mostró que hay una jerarquía sagrada en las leyes del universo. Primero lo interno, luego lo externo. Primero lo espiritual, después lo material. R. lo tradujo en términos prácticos cuando afirmó que toda riqueza comienza en la mente. Sabía que el verdadero oro es la paz interior y que sin ella hasta los mayores logros se convierten en cargas. Buscar el reino es realinear el eje de la vida. Es dejar de correr tras las migajas y volver a confiar en la fuente. Es entender que una mente en sintonía con lo divino deja de mendigar seguridad y empieza a crear abundancia. La liberación interior sucede cuando comprendes que no necesitas cargar el mundo sobre tus hombros.
Solo tienes que conectarte a la fuerza que te sostiene. Esa es la verdadera revolución. Permitir que Dios guíe, que cada paso provenga del lugar correcto, del silencio, de la confianza. Porque el reino no es un destino lejano, es un estado de conciencia. Es el hogar al que tu alma siempre ha querido regresar. La fe es más que creer que todo saldrá bien. Es la fuerza silenciosa que convierte pensamientos en realidades. Napoleon Hill enseñaba que la fe es el único remedio conocido para el fracaso, y que sin ella, incluso los mayores esfuerzos pueden perderse en ansiedad y dudas. Pero la fe no es simplemente esperar sin hacer nada. Es un estado mental activo que nutre la mente con pensamientos de confianza, valentía y propósito. Es la energía que guía tus acciones para que cada paso esté dirigido por lo invisible. Aunque los resultados aún no se vean, imagina la mente como un terreno fértil. Todo lo que siembras crece. La preocupación siembra miedo, dudas y estancamiento. La fe, en cambio, siembra fuerza, claridad y oportunidades. Jesús entendía esto y nos enseñó que, aunque la fe sea del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas. Nos muestra que no es la cantidad lo que cuenta, sino la intensidad de la entrega. La fe genuina no ignora los problemas, sino que los convierte en lecciones, abriendo espacio para que surjan soluciones y milagros. Ru enfatiza que el fracaso surge de la duda, y la duda es una consecuencia directa de la preocupación. Quien se preocupa en exceso se paraliza. Quien mantiene la fe activa, incluso en tiempos difíciles, encuentra caminos donde antes solo veía obstáculos. La fe crea una conexión con lo superior, alineando mente, corazón y propósito. Es la brújula que mantiene al ser humano firme cuando los vientos de la incertidumbre soplan con fuerza. Así, cada decisión tomada con fe, cada acción guiada por la confianza, transforma la realidad. La mente que cree no se asusta por el mañana, porque sabe que no necesita controlar todo. La fe es entrega, pero también es poder. Es la fuerza que convierte lo imposible en posible, el puente entre lo que puedes ver y lo que solo Dios puede hacer. Y es en ese puente donde nace el verdadero éxito, aquel que no depende solo del esfuerzo humano, sino de la conexión con lo divino. Uno de los mayores engaños de la mente humana es pensar que controlar todo es lo mismo que estar seguro. ¿Cuántas veces has intentado prever cada detalle, anticipar problemas, calcular cada paso, y aún así la vida te ha sorprendido? Napoleon Hill decía que la preocupación es una forma de miedo, y el miedo es el asesino de la acción. El control nace del miedo, y el miedo surge de la desconfianza en Dios. Esa es la raíz de casi toda la ansiedad, el intento de tomar en tus manos algo que solo el cielo puede manejar. El control excesivo es una carga disfrazada de prudencia. Es como intentar sostener arena con fuerza. Cuanto más intentas agarrar, más se escapa. La mente controladora no confía en el tiempo, no confía en el proceso y termina viviendo en constante tensión. Río nos recordaba que el hombre que no aprende a adaptarse está destinado a la frustración. Adaptarse es soltar. Soltar no significa rendirse, es entender que hay una sabiduría superior organizando todo en segundo plano. Jesús hizo una pregunta que aún resuena. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir un codo a su estatura? Revelaba una verdad profunda. El control es una ilusión. Ningún esfuerzo mental puede cambiar lo que pertenece al tiempo de Dios. Y cuanto más intentamos forzar el curso de la vida, más nos alejamos de la paz. El control es lo opuesto a la fe. Quien confía no necesita saber lo que vendrá. Quien confía simplemente avanza porque sabe que hay un propósito guiando cada giro. La verdadera libertad comienza cuando sueltas las riendas de la ansiedad
y entregas el mando al Creador. Hay un peso que llevas y que no fue hecho para tus manos. Cuando lo devuelves a las manos adecuadas, a Dios, el alma respira. Y es en ese momento cuando la carga se convierte en ligereza y el miedo se transforma en confianza. Hay una paz que no se puede explicar. No depende de cuentas pagadas, problemas resueltos o resultados visibles. Surge cuando la mente decide confiar, incluso en medio de la tormenta. La Biblia la llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Un estado de presencia que protege el corazón y la mente, sin importar las circunstancias externas. Es la paz que surge de la entrega, de la fe que no titubea ante lo desconocido. Napoleon Hill nos recuerda que una mente inquieta nunca crea con excelencia. Cuando estamos llenos de ansiedad, perdemos el enfoque, la energía se dispersa y el espíritu se debilita. Pero cuando la paz se establece, todo cambia, la claridad regresa, la intuición se agudiza y las soluciones comienzan a aparecer. Así que, la verdadera paz es, sin duda, la base del éxito interior. En ese estado, podemos actuar con sabiduría y discernimiento, en sintonía con una inteligencia superior que nos guía. Esta paz no significa que no haya desafíos, sino que hay confianza presente. No es un refugio temporal, sino un punto firme en el que nos apoyamos cuando el mundo intenta derribarnos. Río decía que toda acción basada en la fe genera resultados, y la paz es la manifestación de esa fe en acción. Quien está en paz no se desespera ante lo inesperado. Observa, aprende, se adapta y sigue adelante. Es en la paz donde nos damos cuenta de que no necesitamos cargar el peso del mundo solos. Es en ella donde nos liberamos del miedo, la ansiedad y del deseo de tener el control absoluto. Al elegir la paz, abres espacio para que la mente se concentre en lo que realmente importa. Actuar con propósito, confiar en el proceso y permitir que la vida fluya según la orden divina. La paz que supera todo entendimiento es, por lo tanto, la fuerza silenciosa que sostiene el corazón y ilumina el camino. Es el estado interior que transforma cualquier adversidad en aprendizaje, cualquier dificultad en oportunidad y cualquier momento de espera en acción consciente. Quien la cultiva aprende que la vida no necesita ser controlada, solo confiada. La vida no siempre sigue el guión que imaginamos. Obstáculos, pérdidas y momentos de dolor a menudo parecen injustos o aleatorios, pero hay una verdad que pocos logran ver. Cada adversidad lleva consigo una oportunidad oculta. Napoleón Río nos enseñó que cada fracaso o contratiempo trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. El secreto está en saber ver esa semilla antes de que florezca. Cuando surge algo difícil, no es un castigo, es una invitación a crecer. Es como si el universo, guiado por Dios, nos retara a descubrir fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. La persona que comprende esto cambia su actitud. Observa, aprende y confía, incluso cuando todo parece perdido. R. decía que el miedo paraliza, pero la fe impulsa. Por eso, aquellos que enfrentan la dificultad con confianza convierten obstáculos en escalones hacia el éxito. Imagina cada desafío como un maestro silencioso, enseñando paciencia, valentía y claridad de propósito. Cada momento de sufrimiento contiene lecciones valiosas que, al ser comprendidas, fortalecen el alma y preparan la mente para recibir lo que es más grande de lo que se puede imaginar. La adversidad es un pulidor silencioso, moldeando el carácter de quien decide no rendirse. No dejes que la dificultad se convierta en un peso que te paraliza. Es un instrumento divino de preparación. Río afirmaba que la mente entrenada para ver oportunidades en medio del dolor
se convierte en un imán de crecimiento y realización. Quien adopta esta visión aprende a transformar la frustración en aprendizaje, el dolor en impulso y el obstáculo en avance. Hoy tienes la opción de reaccionar con miedo o con fe. Elige la fe. Elige ver la bendición oculta en cada dificultad. Y si estás listo para adoptar esta actitud de confianza, escríbelo en los comentarios. Nada de lo que me sucede es por casualidad. Todo me está moldeando para el propósito que me espera. Esta es la declaración de quien decide caminar con valentía, incluso cuando el camino es complicado, sabiendo que cada adversidad trae consigo la promesa de crecimiento y victoria. Hay una ley silenciosa que rige la vida. Cuanto más intentas aferrarte, más se escapa. Napoleón Río enseñaba que el deseo ardiente es el punto de partida de toda realización, pero también advertía sobre el peligro de un deseo mal dirigido. Cuando nos aferramos desesperadamente a algo, ya sea un resultado, una persona o una situación, enviamos al universo el mensaje de escasez y falta. Y como si fuera una ley natural, aquello que consideramos raro o amenazante sigue alejándose de nosotros. Jesús nos transmitió esa misma sabiduría con palabras sencillas y eternas. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El apego excesivo encierra la mente y el corazón, bloqueando el flujo de la vida. La obsesión convierte bendiciones en cadenas, oportunidades en ansiedad y momentos de aprendizaje en sufrimiento. Yo lo enfatizaba. La mente ansiosa nunca funciona a su máximo potencial. Solo una mente ligera y confiada puede detectar oportunidades, generar soluciones y alinear acciones con un propósito. Desprenderse no significa abandonar lo que amamos, sino actuar con claridad y fe, sin ahogar el proceso. Es comprender que la vida es una danza entre acción y entrega, entre intención y confianza. Cuando soltamos y confiamos, creamos espacio para que lo que nos pertenece llegue a nosotros de manera natural, sin esfuerzos excesivos ni ansiedad aplastante. Es un acto de inteligencia y valentía. Imagina cómo sería vivir con ligereza, esforzarte por lo que deseas, pero sin cargar el peso de la obsesión, amar a alguien o algo sin que eso se convierta en una prisión. Buscar logros, pero sabiendo que el momento adecuado es lo que realmente importa. El desapego es el puente entre el esfuerzo consciente y la fe en acción, que es la libertad de vivir en el flujo de la vida, de recibir lo que es tuyo sin perder la paz en el camino. Hoy tienes la oportunidad de soltar lo que te pesa, liberar lo que te retrasa y abrir espacio para que el propósito divino se manifieste en tu vida. El desapego es una elección que transforma la tensión en libertad, el miedo en confianza y la expectativa en gratitud. Quien aprende el arte de soltar, descubre que la vida fluye cuando confiamos y que la verdadera abundancia solo llega a quienes saben esperar sin perder la paz. Hay un momento en que luchar contra el flujo ya no tiene sentido. Es cuando el corazón comprende que el control es solo una ilusión y que la verdadera fuerza radica en confiar. Napoleon Hill decía que el hombre que aprende a alinearse con las leyes invisibles de la vida se vuelve invencible, porque para él nada es pérdida, todo tiene un propósito. Cuando entregas, no estás renunciando, estás eligiendo un nuevo tipo de poder, el poder de la confianza. Dejar que Dios guíe no es cruzar los brazos, es avanzar con fe, sabiendo que hay un orden superior dirigiendo cada detalle, reaccionar con presencia, sin forzar resultados ni intentar apresurar el tiempo. La fe verdadera no tiene prisa, porque reconoce que hay sabiduría en el ritmo divino. Cuando entregas, la mente se calma, el corazón se expande y la vida comienza a reorganizarse a tu alrededor. La entrega es el punto de inflexión del alma. Es el momento
en que dejas de luchar contra lo que es y comienzas a fluir con lo que debe ser, es donde el miedo se disuelve y la claridad aparece. Napoleon Hill nos enseñó que la fe es el estado mental más elevado del ser humano, y solo surge cuando la duda es reemplazada por la certeza interna de que todo está exactamente como debe estar. Cuando confías, lo que antes parecía un obstáculo se convierte en camino. Lo que antes causaba angustia se transforma en lección, y aquello que parecía tardar demasiado empieza a llegar en el momento adecuado, porque ahora quien guía es Dios. Entregar es liberarse de la necesidad de controlar y permitir que el propósito dirija tus pasos con precisión divina. Y si estás listo para adoptar esta actitud de confianza, escribe en los comentarios: mi entrega es mi fuerza, mi confianza es mi poder. Esa es la voz de quien comprende que el peso de la vida no tiene que ser cargado solo. Quien confía fluye, quien entrega triunfa. Quien deja que Dios guíe, descubre que el camino nunca estuvo perdido, solo esperando la valentía de soltar el control. Muchas personas ven el reino de Dios como un destino lejano, un lugar que se alcanza solo después de mucho esfuerzo o sacrificio. Pero Jesús nos enseñó algo muy diferente. El reino es un estado interior, una conciencia de fe, presencia y entrega. Quien vive en el reino está completamente presente en el ahora, confiado, agradecido y sereno, incluso cuando el mundo a su alrededor parece un caos. Napoleon Hill decía que la mente solo funciona de manera óptima cuando está libre de miedos. Vivir en el reino es precisamente eso, alinear la mente con lo elevado, liberándose de la ansiedad y la prisa. El reino es la frecuencia donde la fe toma forma y el miedo se queda sin voz. Es el espacio donde comprendes que no es necesario controlar el futuro, que no tienes que cargar el mundo sobre tus hombros. Río nos enseñó que todo resultado comienza en la mente y que cuando ésta se conecta con el propósito divino, aparece la claridad, la dirección y la abundancia. El reino es la conciencia de que hay un orden invisible que opera tras bambalinas en la vida, guiando cada paso con precisión y amor. Vivir en el reino implica actuar con propósito, pero también descansar en el proceso, priorizando los valores eternos como la fe, el amor y la gratitud, y entender que todo lo demás llegará en el momento adecuado. Reaccionar con ligereza, como un niño que confía sin ansiedad por lo que aún no ha llegado. Quien vive de esta manera experimenta libertad, paz y confianza, porque ha aprendido que la vida no necesita ser controlada, sino vivida con presencia y entrega. Hoy puedes optar por entrar en este estado de conciencia, decidir alinear tus pensamientos, acciones y corazón a la frecuencia del reino. Al hacerlo, la mente deja de ser esclava de la preocupación y se convierte en aliada del propósito divino. Es aquí, en el reino interior, donde ocurre la verdadera transformación, porque vivir en el presente con fe es el mayor poder que un ser humano puede ejercer. El último paso para vivir plenamente en el reino es liberar la mente del miedo. Napoleón R. enseñaba que el miedo paraliza, la ansiedad confunde y la duda corroe. Todo gran logro comienza cuando la mente se libera de las ataduras del mañana y se ancla en el presente. Vivir sin miedo no significa ignorar los desafíos, sino enfrentarlos con confianza, sabiendo que hay un propósito superior guiando cada paso. Es la diferencia entre actuar presionado por el temor al fracaso y actuar inspirado por la certeza del destino que Dios ha preparado. La mente libre de miedo es fértil para la fe, y la fe es la energía que convierte lo invisible en realidad. Río afirmaba que una mente dominada por el miedo no atrae oportunidades, más bien repele la abundancia. Jesús nos mostró que quien no recibe el reino como un niño,
con entrega, confianza y presencia, no podrá entrar en él. El miedo es lo que nos lleva a anticipar problemas, dudar de nuestras capacidades y perder la paz. La mente que se libera del miedo encuentra claridad, sabiduría y fuerza para actuar con propósito. Vivir en el reino significa elegir la frecuencia de la confianza en lugar de la ansiedad, la fe en lugar del miedo, la entrega en lugar del control, reaccionar con intención, pero descansar en el flujo de la vida. Cada decisión tomada con valentía y cada paso dado con presencia refuerza la conexión con lo divino y fortalece el alma. La verdadera entrada al reino no es un evento externo, sino la conquista interna de una mente que ha aprendido a confiar. Hoy puedes decidir que tu mente no será más esclava del miedo. Puedes optar por vivir en el presente, actuar con propósito y descansar en la certeza de que Dios guía tu vida. Este es el estado donde el miedo pierde poder, la fe florece y la paz se vuelve permanente. Aquí es donde el reino se manifiesta, no como una promesa lejana, sino como una realidad viva dentro de ti. Hemos llegado al final de esta travesía, pero el aprendizaje no se detiene aquí. Cada palabra, cada reflexión, cada concepto que hemos explorado hoy es una invitación a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Recuerda, la preocupación no construye, el desapego libera, la fe crea y la entrega aporta ligereza a tu camino. El reino no está lejos, está dentro de ti, esperando ser vivido en cada decisión consciente, en cada paso guiado por la confianza en Dios. Si este video ha tocado tu corazón y ha traído claridad a tu mente, quiero que hagas dos cosas simples pero poderosas. Dale me gusta a este video para fortalecer este mensaje y mostrar que merece ser compartido. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos contenidos que van a cambiar tu manera de pensar, actuar y vivir. Antes de que nos despidamos, quiero que te tomes un momento para reflexionar y lleves contigo esta realidad. No necesitas cargar con el peso del mundo solo. No tienes que temer lo que está por venir. No es necesario que te enfrentes a lo que está fuera de tu control. Rendirse, confiar y actuar con atención es la clave para vivir en paz, con un propósito y prosperidad. Te agradezco mucho por estar aquí, por dedicar este tiempo a tu crecimiento espiritual y mental. Que cada paso que des a partir de ahora esté guiado por fe, confianza y claridad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la vida fluye para aquellos que aprenden a confiar y a soltar lo que no pueden manejar. Que Dios te bendiga y hasta pronto.